Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Hola, soy Rafa Jiménez, presento A Media Sesión en Radio Intereconomía. A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Abuela, vamos, quiero subir a todo. ¿Has visto la altura de ese tobogán? ¡Mola cantidubi! ¿Mola cantidubi? Abuela, necesitas refrescarte. Ahora se dice refréscate, bro. Refréscate, bro. Si aún dices mola cantidubi, necesitas refrescarte. Ven a Acópolis Villanueva de la Cañada. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Esto es Radio Intereconomía, son las 18 minutos de la mañana y hablamos de libertad para ahorrar, para crear una cartera de fondos de inversión pensando en el largo plazo. Lo hacemos con Ironía FinTech y con José Antonio Esteban, su CEO. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana. Oye, ¿qué tal el verano? ¿Cómo ha ido todo? Pues ya ves la voz que tengo. Me ha ido muy bien. Eso es porque te has castigado, ¿no? ¿Te has castigado? Sí, está siendo un buen verano, de todos los aspectos, profesional y personalmente. Oye, cuéntame, ¿cómo comencéis el curso en Ironía FinTech que tenéis preparado para esta nueva temporada? Pues mira, aparte de que hemos seguido trabajando mucho en verano y hemos lanzado el análisis de mercados, la ficha de las carteras, hemos lanzado también lo que nosotros llamamos Optimizer, que es por ponerle un nombre así parecido al de Terminator, y que nos sirve para optimizar nuestra cartera. Ya habíamos lanzado 2 optimizadores basados en metodologías cuánticas de inversión, que eran el método Markovich y el método Black-Liederman, pero ahora lo que hemos querido es dar un paso, mucho más allá. Y este optimizador te permite analizar tu cartera y según el criterio que tú quieras, ya sea rentabilidad, ya sea SAR, ya sea cualquiera, y teniendo en cuenta periodos de tiempo que tú definas, ver cuáles serían los fondos que mejor se han comportado en esas condiciones y según esa métrica.
Para que te lo pones de lo fácil. ¿Tú querrías saber si tu cartera, si hubieras invertido en los fondos con más puntos sinonía, hubiera ido mejor o peor? Claro. Pues este optimizador te lo dice. Así de sencillo. ¿Necesito ser cliente de Ironía FinTech? Necesitas ser cliente porque necesita analizar tu cartera. Que esa es otra novedad que vamos a tener a lo largo ya del año. Vamos a permitir incluir carteras de terceros. Es decir, que los análisis que nosotros estamos proponiendo no solo los puedas hacer sobre carteras de Ironía, sino que los vas a poder hacer sobre carteras que tú estés gestionando en otros comercializadores. Ah, sí, o sea, en otros comercializadores también lo voy a poder hacer. O sea, dais libertad de verdad. Esto es hablar con mayúsculas, ser muy generoso. Ya nos conoces. Bueno, lo de generoso, cuando sepas el precio, a lo mejor no te lo parece tanto, no es broma. No es así. El automatismo tendrá un coste y si te lo haces tú manualmente no tendrá ningún coste. Vale, para que yo me aclare, ¿desde cuándo esto está operativo? El Optimizer está desde el 15 de agosto. Todavía tiene muy poca información en cuanto a las posibilidades que tiene. Estamos trabajando en la documentación, pero queríamos sacarlo para que nuestro grupo, vamos a llamarle así, de insurrectos, ya lo pueda probar y de esa manera ver todos los escenarios que es capaz de generar. Y la verdad es que ha sido un aprendizaje brutal, porque están muy contentos y muy sorprendidos de la facilidad que tiene este Optimizer de darte alternativas de cartera según criterios que pueden variar incluso de un mes a otro. ¿Hay algún mínimo en cuanto a número de fondos que tenga que tener la cartera, en cuanto a volumen de dinero? No, ninguno. Como siempre, cada uno es dueño de sus ahorros y en Ironía tratamos a todo el mundo exactamente igual. Vale. Y lo puedo hacer desde ya, optimizar mi cartera. O sea, ¿yo qué voy a ver en esa optimización de cartera? ¿Qué me va a decir? Lo que vas a ver es tu cartera anterior y la cartera que te están proponiendo con los nuevos fondos, los porcentajes que deberías tener de cada uno de los fondos y el histórico de tu cartera frente a la cartera que te están proponiendo. El último paso, que estará implementado creo que como en 2 semanas, lo que ya te permitirá será hacer los traspasos de forma automática, para que todos sean 3 clics una vez que lo hayas decidido. Muy bien. Pues ahí tenemos ese optimizador de cartera y, como dices, preparáis muchas novedades para este curso. Iba a decir para el próximo, no, para este curso. Sí. Pon a punto tu móvil, que lo mismo tienes una app. Muy bien. En cuanto te descuides. Bueno, ¿eso para cuándo? ¿Para cuándo? A ver, enseña la patita. Que tiras la piedra y escondes la mano. La patita. Pues te podría decir que antes de lo que piensas. Muy bien, muy bien. O sea, septiembre. Actualiza tu móvil, que en menos de 2 semanas lo vas a necesitar. Ya, muy bien. Estupendo, pues tomo nota. Espero que me lo cuentes. Gracias, José Antonio. Un abrazo fuerte. Adiós. Un abrazo. Chao. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
Hoy estamos viendo como la renta fija es una de las grandes protagonistas en Estados Unidos y en Europa, porque hay tensión en Estados Unidos, especialmente porque Trump ha destituido a Lisa Cook como gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ahí hemos visto que especialmente el 10 años ha rebotado al 4,30%, el 2 años está en el 3,71% y en Europa también estamos viendo tensión, especialmente en Francia. El 10 años francés está en el 3,50%, el 10 años alemán en el 2,74% y en España en el 3,36%. Uno de los grandes especialistas en renta fija de este país es Buy and Hold, una gestora española independiente, y está con nosotros Rafael Valera. Rafael, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana, muchas gracias. Que es gestor de Buy and Hold, y además tengo que darte la enhorabuena, ¿no? Porque ha sido nombrado mejor gestor global de largo plazo en fondos de deuda corporativa por parte de Citywire. Enhorabuena, Rafa, todo un lujo, ¿no? Muchas gracias. Sí, una sorpresa. Sí, no habíamos quedado muy buenos, pero no tanto. Oye, sabéis que erais buenos para los resultados. Enseguida me hablas de los resultados. Pero, oye, ¿cómo estáis viendo en renta fija la tensión que se vive en la deuda francesa? ¿Lo veis como oportunidad? ¿Es mejor ni mirarlo y buscar oportunidad en crédito corporativo? ¿Cómo estáis viendo lo que está pasando en la renta fija en Francia? A ver, nosotros hemos estado siempre muy alejados de los gobiernos en general, ¿vale? Por suerte y por desgracia, porque unas veces nos hubiera ido muy bien, por ejemplo, todos los inversores que hayan invertido en Grecia o en su momento en Portugal, pues no han podido hacer mejor inversión, diría yo, prácticamente que ni en renta variable. Por el lado contrario, pues Francia está teniendo problemas políticos, ¿no? Ahora hay una cuestión de confianza a su presidente. Empieza, pues bueno, y lleva ya arrastrando mucho tiempo unos problemas de deuda y de déficit público que no disminuyen. Y eso es lo que está haciendo que al final Francia pues esté pagando sus bonos por encima de España, cuando eso no lo habíamos visto, yo jamás, es la primera vez. Bueno, quiero que escuches al ministro de Finanzas francés que hablaba esta misma mañana del riesgo que hay en Francia por la situación delicada de su economía y sobre la posibilidad de una intervención. Quiero que le escuches. Sí. Es un riesgo que tenemos delante, que queremos evitar, que debemos evitar, pero no quiero decirles que el riesgo no existe. ¿Qué esperas a corto plazo de la deuda francesa? ¿Tú crees que se va a ampliar mucho más el diferencial deuda francesa con deuda alemana y que el Bunds va a ser refugio? Porque también estamos viendo la deuda española tensionada. Bueno, en general todos los gobiernos están en sus máximos del año, ¿vale? Pero me da igual que sea España, que Portugal, que Suecia, que Holanda o que Suiza, ¿vale? Pero las primas de riesgo con respecto a Alemania se están reduciendo. Alemania ha caído incluso más que estos países que acabo de mencionar. Entonces, sí. Dime. No, ¿en las carteras de Buy and Hold tenéis gobiernos o más crédito corporativo? Tenemos el grueso es crédito corporativo. Tenemos un par de 2-3 gobiernos en porcentajes muy bajos. Tenemos desde el principio de año Argentina, hemos bajado peso, nos queda un 1% en el bonds, porque ahí también tienen elecciones y están teniendo ahora un tema de posible corrupción en el gobierno de Milei, y entonces pues también están sufriendo esos bonos, a pesar de que están en superávit y han tenido un muy buen recorrido, sobre todo el año pasado. Tenemos Rumanía, que también han tenido un comportamiento bueno después de las elecciones que hubo en Rumanía, que se cancelaron por el Tribunal Constitucional y volvieron a convocarse. Es decir, que
que la convulsión política en los diferentes países pues se refleja en el mercado de deuda indudablemente. Y esto es lo que le está pasando, yo creo, se le está sumando a Francia, vamos a decir, ahora a finales de agosto. En las carteras de Buy and Hold, ¿qué tipo de deuda tenéis? Pues tenemos mucha deuda bancaria. Como hemos podido ver, ha sido el activo en renta variable más que de moda, lo que ha volado, mucho banco norteamericano, mucho banco europeo, tanto en su deuda subordinada como en su Tier 1, como en su deuda senior en algunos casos. Y luego tenemos automóviles, tenemos luego bastante diversificado. Lo que no tenemos es temas de salud o de sanidad en la cartera de bonos, porque no pagan muy poquito por ese sector, y por eso no estamos ahí. Por la parte de deuda americana, ¿qué tenéis? ¿Tenéis algo? Tenemos, pues, por ejemplo, en nuestro fondo más conservador, el DEP, la primera posición del fondo con algo más del 5% es Wells Fargo, a 3 años, que te paga pues un 2,70, un 2,80 por ahí. Ya. ¿Y las duraciones cómo estáis? Es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos. ¿Y las duraciones cómo estáis trabajando con ellas? Pues las duraciones llevamos es que decir que son cortas la duración del DEP es 2, pues es un fondo más tranquilo, ¿de acuerdo? Que llevamos 27 meses sumando rentabilidades positivas, entonces tiene muy baja volatilidad. Y el bonds tiene una duración del entorno de 3,4, que ya es una duración pues un poquito más larga. Pero somos cautos en las duraciones, porque hemos estado pues observando, ¿no?, a lo largo del año que las curvas han ido cogiendo pendiente y no sabemos, o yo no sé, cuándo eso va a terminar. ¿Qué significa que las curvas hayan cogido pendiente? Pues significa que 10 años paga bastante, que han estado bajando los cortos plazos, porque han estado bajando los tipos de intervención en Europa, pero los largos no los controla el Banco Central Europeo, los controla el mercado. Y las primas de riesgo que se le están exigiendo son altas. Claro, ahí somos prudentes, porque también las curvas de crédito en el mismo emisor, entre un 3 años y un 7 años, puede haber medio punto de rentabilidad o más. Que eso, pues hace unos ejercicios todo era plano. Te pagaba lo mismo un 3 que un 7. Y ahora te están pagando esa prima. ¿Tú crees que los bancos centrales, Banco Central Europeo y sobre todo Reserva Federal de Estados Unidos, pueden bajar tipos de interés cuando la inflación todavía muerde? Bueno, el mercado el viernes lo interpretó así, por lo menos por parte de la Fed, ¿no? El mercado sin duda interpretó que que se va a observar una bajada de tipos en Estados Unidos probablemente en septiembre, y en Europa, pues como va diciendo su presidenta y su vicepresidente, pues van semana a semana prácticamente, pero yo creo, mi opinión personal es que creo que sí que vamos a ver una bajada de tipos antes de final de año en Europa, otra más, de 0,25, más que nada por la ralentización de la economía alemana y francesa. Ya. ¿Tú crees que podríamos...? Más que por un tema de inflación, que tampoco vamos a ver ahí grandes sorpresas. ¿Y crees que podríamos estar ante una recesión disfrazada de curva invertida? No, vamos, yo no lo contemplo. No, recesión no. No. A ver, recesiones que se puedan anunciar y tal, pues con toda seguridad. En los últimos 10 años se habrán anunciado, 25 recesiones, a 2 por año, una cosa así. Rafa, ¿cuál es la clave de vuestra gestión de Buy and Hold? ¿Qué lleváis ahí en el ADN? Pues yo creo que es una gestión de buscar el valor,
ver qué cosas pueden tener recorrido en el medio plazo, no en el corto, que no nos interesa, en el medio plazo, y hacer una gestión mirando el horizonte temporal del fondo. Pues el que es más conservador, pues miramos a 2-3 años, el que es un poquito más, pues lo vemos más a 4 años vista. Pero es eso, es poner el foco en aquellos lugares donde vemos que hay recorrido. Bien. Por la parte en cada de renta momento fija, y siempre surgen. Sí, por la parte de renta fija recuerdo que cuando viniste la última vez me comentabais que estabas viendo oportunidades en el sector financiero y también en compañías ligadas al petróleo. De cara a la recta final del año, esas oportunidades, ¿dónde las sitúas? Bueno, seguimos en aquello que te comenté, que igual fue hace más de un año. Sí. Pues seguimos en las mismas compañías petroleras y de transporte de gas y de temas de energía, sobre todo por mar. Seguimos en bancos. Es verdad que hemos cambiado muchas, pues nuestra principal posición que teníamos en bancos ha desaparecido porque el recorrido era un subordinado y el recorrido ya que le quedarán 11 meses para el vencimiento, ya no tiene valor, o pensamos que el valor es muy pequeño y lo hemos vendido toda la posición y llegamos a tener un 8%. Pero seguimos más o menos, no ha cambiado mucho. Es verdad que ha habido una disminución de las primas de riesgo corporativo, pero sí pensamos que sigue habiendo valor frente a la alternativa, que serían los gobiernos o al CAP, que no te paga nada. Pues tener el dinero en cuenta corriente a nosotros nos remunera nuestro depositario pues a Euribor menos 0,70, creo que es una cosa así. El Euribor está muy bajito, o sea, que tener el dinero en cuenta corriente es un castigo. Los fondos que tú gestionas, rentabilidad este año, ¿cuánto llevan? Pues el de renta fija está en el entorno de un 3,10 y el deuda está en un 2, te hablo de memoria, pero alrededor de un 2,5, ¿Y el 2,40 por ahí. ¿Y el patrimonio? Estamos gestionando cerca de 800 millones de euros. Muy bien. Oye, pues enhorabuena, y creciendo. Rafael Valera, nada, a disfrutarlo, a seguir trabajando y nada, pues grandes éxitos y que los compartas aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuídate Susana. mucho, mucho. Un abrazo. Enhorabuena, chao. Un abrazo. En Castilla y León, todo nace sabiendo. Sabe reconocer la excelencia de las cosas buenas, al arte de hacer feliz al paladar y dejar el corazón contento. Sabe a degustar estrellas y conservar nuestra historia para disfrutar del presente. Tierra de sabor, el arte de degustar la vida. Junta de Castilla y León. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Consultorio de fondos. Y 29 minutos de la mañana, consultorio de fondos de inversión con Gabriel López, CEO de Inverdiv. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Buenos días, Susana. ¿Todo bien? ¿Cómo ha ido el verano? Pues ha ido bastante bien. Hemos descansado, nos hemos relajado, hemos disfrutado de un agosto tranquilo.
Recordemos el año pasado el susto que nos dio Japón, cayendo más de 10-15%, y después también los datos de empleo en Estados Unidos, que también nos dieron otro susto. Así que francamente ha sido un mes de agosto fuera de lo normal, puesto que siempre tenemos sorpresas y esta vez no ha sido el caso. Bueno, no cantes victoria, que agosto todavía no ha terminado y puede pasar cualquier cosa. Enseguida te pregunto por lo que está pasando en el mercado de la renta fija, con el tensionamiento de las curvas en Francia especialmente, también en Estados Unidos con la deuda americana a 10 años por la despedida de Lisa Cook por parte de Donald Trump. Pero antes vamos a poner el foco en Temu. Mientras vuelve a avivarse el enfrentamiento entre Trump y China con las nuevas amenazas en torno a los imanes de las tierras raras, la tregua comercial continúa. En este marco, Eva Villanueva, Temu ha reanudado los envíos directos a Estados Unidos. Pues sí, efectivamente, envíos de productos directamente desde las fábricas chinas a los consumidores estadounidenses, y ha aumentado ese gasto publicitario en medio de esa tregua comercial temporal entre Washington y Pekín. Lo ha publicado estas últimas horas Financial Times, citando a fuentes entre proveedores y socios. La plataforma de comercio electrónico, propiedad de PDD Holdings, con sede en Shanghái, ha restablecido así ese servicio de envíos totalmente gestionados en julio, después de haberlo suspendido en el mes de mayo. El servicio cubre los procedimientos logísticos y aduaneros en nombre de los vendedores. Temu también ha aumentado ese presupuesto publicitario en Estados Unidos después de los recortes anteriores durante lo que han sido esos anuncios arancelarios del presidente Trump, según las fuentes del diario británico, y también en base a datos de Smarter E-Commerce. Aunque Estados Unidos planea eliminar todas las exenciones de esos llamados minimis para esos paquetes de bajo valor a partir del 29 de agosto, Temu ha desarrollado su propia red logística para reducir la dependencia de terceros. El ruido generado por la guerra comercial en Estados Unidos, la guerra comercial con todo el planeta, con todo el mundo, ¿estás protegiendo o has protegido tu cartera de alguna manera, Gabriel? Es muy difícil, la verdad, porque son muchos sectores, el sector auto, el sector farma, es complicado, y de repente justo ahora ese sector farmacéutico el que está repuntando, el sector automovilístico sí que se ha quedado atrás, pero sigue cotizando con un descuento, pero al final se están hablando de tarifas de 25 y al final ha bajado a 15, así que en resumidas cuentas, aquí lo importante es que el nivel de riesgo, el nivel de incertidumbre que teníamos apenas hace un mes ha bajado de forma sustancial, y eso lo vemos reflejado en el mercado, que a pesar de que hay poco volumen, se están manteniendo estos niveles, y las perspectivas de cara a final de año y del año que viene pues son muy, muy optimistas. Ahora estamos viendo tensión en la renta fija. ¿Esto podría generar oportunidades para aquellos que tengan una cartera con fondos de renta fija? ¿Qué tipo de renta fija es la que a día de hoy deberíamos de tener en cartera? ¿Más crédito corporativo, algo global, algo más flexible? Bueno, yo creo que como tú bien dices, hoy en especial se ha tensionado, pero no es una sorpresa. Ya desde más de mes y medio, las probabilidades de que el gobierno francés cayese estaban por encima del 50%, y sí que era algo previsible. Entonces hay tensionamiento y presión a la baja en todos los activos franceses a favor de los activos alemanes. Bien es cierto pues, que el spread, sobre todo del investment grade, que es el crédito de alta calidad, está en mínimos, mejor dicho, que está cotizando de una forma óptima, y esto es una buena señal de cara al futuro, pero sí que es verdad que los cupones o la tasa de interés es alta, entre el 4 y el 5% en crédito corporativo de alta calidad, y entonces sigue siendo una inversión atractiva en lo que es la diversificación de las carteras. En cuanto a oyentes, bueno, recordar a los oyentes que pueden llamarnos al 915 33 18 51, si lo prefieren 609 22 47 16, y tienen también el canal de YouTube de Radio Intereconomía para plantear sus dudas. Empiezan las primeras consultas. Dice: hola, para el consultorio de fondos, ¿qué les parecen los fondos que invierten en minas de oro u otros metales?
Bueno, yo creo que es, obviamente, no para de apreciarse el oro y la razón principal es la devaluación del dólar y también la incertidumbre de cara a la inflación. También tenemos todos los bancos centrales que siguen comprando el oro como inversión que le da estabilidad a la moneda. Tiene toda la pinta de que estos factores van a continuar con el tiempo y que va a seguir atrayendo inversión en el oro, y no es mala idea tener máximo un 5% de la cartera en el oro, puesto que sí que es verdad que en estas épocas de incertidumbre, sobre todo en abril y mayo, lo hizo bastante bien. Ahora vemos que el Bitcoin también está en máximos históricos, que se le asimila también al oro, por esa incertidumbre que puede haber ahora que la Reserva Federal parece ser que no va a ser tan independiente como debería de ser, puesto que puede tener una mayoría de miembros pro el gobierno americano, mejor dicho, proclive a bajar tipos de interés cuando tal vez no sea necesario. Eso puede crear inflación y eso favorece al oro. Así que las perspectivas de cara a los metales preciosos es alta, y también a los commodities en general. Tampoco es mala idea empezar a mirar materias primas. ¿Por qué? Pues porque el año que viene va a ser un buen año en términos de crecimiento económico y que va a haber una reactivación en las industrias, y esto favorecerá las materias primas. Oye, ¿y fondos que no vayan a minas de oro, sino que tengan oro en cartera? O sea, yo sé que hay uno de Flossback, Bond Stork, ¿no? El Opportunities, pero no sé qué más hay en el mercado. Francamente, de los que yo conozco y de los que sigo, el único que me suena es el de Flossback. Los alemanes siempre les gusta tener el oro en su cartera y tienen más o menos el 5%. Siempre te preguntas el por qué, pero este año sí que ha sido una buena alternativa. Y luego, comprar oro a través de un ETF, ¿te parece una opción sensata? No me parece mala idea, todo depende del posicionamiento fiscal del inversor. Los ETFs ya sabemos que la fiscalidad es como las acciones, no es traspasable. Sí que hay otros fondos como los de Jupiter y de otras gestoras que también que están especializados en materias primas preciosas como el oro y la plata, así que todo depende del inversor. Si puede permitirse el lujo de comprar los ETFs y si se compensa de alguna forma, pues tampoco es mala idea, pero siempre es mejor traspasar los fondos, ¿no? Por el efecto fiscal que es. Hemos entrevistado hace unos poquitos minutos a Rafa Valera de Buy and Hold, es una de las gestoras españolas independientes de mayor trayectoria aquí en España, y muy posicionada y con alto prestigio por su gestión en renta fija. Dentro de lo que es renta fija, ¿qué aporta la gestión independiente? Y luego, ¿duraciones cortas o duraciones largas en un momento donde los tipos de interés van a bajar? Buy and Hold es una excelente gestora española, tiene ratings máximos de Morningstar y francamente son bastante serios, ¿no? Como bien te decía, aquí el secreto es la diversificación de las carteras, porque es impredecible predecir los mercados. Ahora mismo, pues la situación es que en Estados Unidos el performance que estamos viendo es todo debido a las tecnológicas, pero tarde o temprano el resto del mercado debería de repuntar, y aquí en Europa pues pasa lo mismo. Sobre todo son aquellos países que son menos sensibles a las tarifas, mucho que tienen un componente doméstico más importante, que lo están haciendo mejor que otros, ¿no? Por ejemplo España, ¿no? Porque en el sector financiero. Así que yo creo que sí, que lo conveniente es invertir con gestores que son independientes, que son de gestión activa, ¿no? que saben escoger bien los sectores. Y respondiendo a tu pregunta sobre la duración de la inversión, ahora que estamos viendo
pues que hay una bajada de tipos de interés tanto en Estados Unidos como aquí en Europa, pues un poquito duraciones de 3 a 5 años, yo creo que es lo más interesante. A largo plazo hay una incertidumbre altísima por este tema de la prima de riesgo que se puede aplicar si entra un nuevo miembro en la Reserva Federal que es más proclive a bajar los tipos de interés, y esto pues puede afectar el largo plazo y generar volatilidad. Así que la duración más o menos 3 o 5 años, que todavía sí que está ligeramente mejor que la de corto plazo, pues podría ser interesante. Oye, ¿y si uno invierte en Estados Unidos con divisa cubierta o sin divisa cubierta? Bueno, yo creo que lo estamos viendo, ¿no? La depreciación del dólar empezó con el señor Trump y va a continuar, ¿no? Hay una cierta tendencia a repatriar capital. Estamos viendo que sigue saliendo capital de Estados Unidos y que se está invirtiendo la mayor parte aquí en Europa, ¿no? Y esa depreciación también afecta a las empresas europeas que exportan. Por eso es que digo que hay que concentrar más bien nuestras inversiones en el mercado doméstico, en aquellas empresas que son sensibles a la actividad de cada país, en Alemania, en Francia, y aquí en España pues el sector financiero, las empresas de consumo, el sector retail, por ejemplo, el sector del turismo y de la restauración, que también está cotizando unos niveles interesantes y podría ser una buena inversión. A través del canal de YouTube de Radio Intereconomía escribe Dora Cam, dice: buenos días, ¿qué le parece el fondo Jupiter Select India y también el Gamma Global? Yo el Gamma Global lo tengo totalmente despistado, pero el Jupiter Select India... Bueno, el segundo no le conozco, y el primero es invertir en la India, ¿no? Sí que estamos viendo muchísima incertidumbre que está afectando sobre el tema de las tarifas en la India y no se termina de solucionar. Es un mercado que hay gran actividad, puesto que a la población hindú les gusta mucho participar en el mercado y está cotizando unos múltiplos altos, pero las perspectivas de crecimiento de los beneficios en la India y ahora en China, que también se está repuntando, hacen que sea interesante invertir en estos mercados, en el mercado del sudeste asiático. Hay un fondo que a mí particularmente me gusta, que invierte en China y que invierte en la India, que es el Morgan Stanley Asia Opportunities, que están muy especializados y creo que es una buena inversión. Vale, mira, también a través del WhatsApp 609 22 47 16 preguntan por el... ¿me podría analizar el fondo Hamco Global Value Fund para entrar en estos momentos? Gracias. Hamco Global Value Fund. Sí, es un fondo muy especializado en value y obviamente el value siempre en el medio a largo plazo es una buena inversión. Lo que pasa es que el mercado está caro, no solo el mercado americano, que está cotizando 22 veces beneficios, sino también el mercado europeo, que está cotizando a 15. Invertir en value significa invertir en empresas que están cotizando con un descuento contra su valor teórico, y en estos momentos no es el caso. Entonces, invertir en value ahora mismo tal vez no sea una tan buena idea. Invertir en growth o en quality, yo creo que es una buena alternativa. Hay otro sector que se ha quedado muy atrás, que es el sector de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en Estados Unidos. Aquí en Europa lo está haciendo bien, pero también es sobre todo invertir en aquellas empresas que son más de calidad que las de value, que ahora mismo tal vez estén cotizando unos niveles altos. Pregunta a todos los oyentes por 3 fondos de inversión. 1, el Lazard Credit. 2, Candriam Global High Yield. Y el tercero, Carmignac Credit Portfolio. Dice, quería incorporar 2 de ellos. ¿O tienen alguna idea mejor? El Carmignac es un excelente fondo y que a mí me gusta muchísimo y lo tengo en cartera. El Lazard también, el de crédito, son excelentes gestores. ¿Y el que estaba en la mitad cuál era? El de la mitad era Candriam Global High Yield. El de Candriam High Yield. Bueno, el High Yield
sobre todo el americano, que está dando un 7, un 8%, y que hay calidad ahora y hay crecimiento. Y a pesar de esta pequeña desaceleración económica que estamos viendo, el ritmo de defaults no es preocupante, está en mínimos históricos, así que invertir en high yield no es una mala idea, y caldría desde los mejores fondos para el high yield. Eso sí, si tiene cierta sensibilidad al mercado americano, sí que hay que tener la divisa cubierta, puesto que la tendencia a la baja del dólar va a continuar. Miguel Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme usted de dónde llama. Mire, ¿de dónde llama? Nada, llamo desde Málaga, ¿sí? Y quería dar las gracias por su tiempo, tanto al asesor como a vosotros. Gracias a usted. Muchas gracias. Vamos a ver, mire, mi pregunta es, tengo un fondo de Estados Unidos, que voy viviendo allí, y tengo un fondo que es el Fidelity Blue Chip Growth Fund. Me va muy bien con él, lo que pasa es que ya no puedo seguir aportando dinero a este fondo porque ya no vivo allí. Quería preguntarle al asesor a ver qué fondo me podía recomendar que fuera muy parecido a este, pero claro, que tenga acceso desde aquí, desde Europa. Muy bien. Ya no tengo. Pues gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante. La oigo por la... Claro. Muchas gracias. Gracias. La oigo por la radio. Gracias. ¿Cuáles las características de este fondo de Fidelity? Bueno, los blue chips son aquellas empresas multinacionales que están demostrando una capacidad de permanecer entre las grandes empresas en el medio y largo plazo y con un crecimiento estable, ¿no? Las blue chips son las empresas grandes que todos conocemos, ¿no? Entonces, invertir en ellas pues nunca es buena idea, ¿no? Porque siempre son generosos con el accionista a través de buenas políticas de distribución de dividendo y también de políticas de recompra de acciones, ¿no? Entonces, para una cartera a medio y largo plazo, pues invertir en blue chips es conveniente, ¿no? Entonces, él debe vender este fondo por cualquier motivo y lo quiere reemplazar con otro, ¿no? Hay varios fondos parecidos a este blue chip. Por ejemplo, hay uno de JP Morgan, el US Quality, que es muy parecido y que tiene un track record de los mejores del mercado en el medio y largo plazo. Yo creo que sería una buena alternativa. Vale. Pregunta también a través del canal de YouTube. César Guerrero. Hola, me ofrecen el Banco Santander, o sea, el fondo Santander Short Duration Dollar. ¿Qué opinión le merece? Santander Short Duration Dollar. Pues primero va a tener exposición al dólar y la tendencia a la baja del dólar es una realidad, por el simple motivo de que los expertos calculan que el dólar sigue estando sobrevalorado contra su valoración teórica, ¿no? Sí. Más o menos de un 10 o un 15%. Y están recomendando una duración de corto plazo. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Que la tendencia a bajada de tipos es una realidad, se están descontando más o menos unas bajadas de 100 puntos básicos, está ahora en el 4,25, más o menos se puede situar en el 3,25 de cara al verano del año que viene. Mejor dicho, que se beneficia de la bajada de tipos y la subida del precio, que no es una mala idea. Entonces, sí que es una buena opción si tiene la divisa cubierta. Vale. Pregunta a otro de los oyentes. Yo veo que hay mucho interés por parte de los oyentes por renta fija, por el MS, que es Morgan Stanley Euro Corporate. Uh-huh. Bueno, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que el crédito y de calidad, ahora mismo las rentabilidades son muy atractivas, ¿no? Que te estén dando un 3,8, un 4%. Aquí en Europa es atractivo en el medio y largo plazo, sobre todo si la tendencia a la baja de la inflación permanece en el tiempo. Para una cartera bien diversificada tienes que tener crédito europeo y este fondo de Morgan Stanley es muy aceptable. Dice, ¿entrar en fondos de tecnología ahora mismo, cómo lo ve?
La verdad es que es una pregunta fácil de responder, puesto que es lo que hemos visto en la última publicación de resultados en Estados Unidos, que han sido mejor de lo esperado, que han sorprendido, han sido resultados comparativamente los mejores en 4 años, y esa tendencia va a continuar en el tiempo, con crecimientos de los beneficios por acción por encima del 20-25%, están invirtiendo y han subido sus inversiones en lo que es la inteligencia artificial, en la productividad, así que no cabe la duda de que la visibilidad a generar beneficios en el tiempo es altísima, y eso hace pues que va a ser un sector clave en lo que son nuestras inversiones en el mercado, y que hay que estar en ese sector, sí o sí. ¿Cómo construyes una cartera de fondos de inversión, Gabriel? ¿Por dónde empiezas? Bueno, yo creo que hay que primero ver el perfil de riesgo del cliente. Una vez que estableces un poquito el reparto entre renta fija y renta variable, saber con más o menos con claridad el riesgo que puede tomar, la volatilidad, y a partir de ahí vas construyendo la cartera. Depende del plazo de la inversión, si son 5, si son 10, si son 15 años, y a partir de ahí vas un poco construyendo aquellas carteras cuyo plazo es muy corto. Pues obviamente no tienes inversiones en mercados emergentes, pues tienes un componente de renta fija alta, y ahora sí que es verdad pues que les estoy subiendo su sensibilidad a Europa, ¿no? La visibilidad antes Europa representaba entre un 25 y un 30%, y sí que lo estoy subiendo al 35%, por este aumento del gasto fiscal en Alemania, ¿no? Que va a crear un crecimiento de los beneficios superior al esperado. Es verdad que este último trimestre no han sido tan buenos, pero sí que en el medio y largo plazo esperamos crecimientos por encima del 10% en los beneficios aquí en Europa. En Estados Unidos va a ser alrededor del 14%, así que sí que hay que invertir en renta variable, puesto que las perspectivas son muy atractivas. ¿Y cada cuánto cambias la cartera? O sea, ¿lo haces dependiendo de la situación del cliente, dependiendo de cómo vengan los mercados? O sea, ¿cómo eliges el sacar un fondo e incorporar otro? Es difícil. ¿Y por qué? Porque los clientes estiman, ¿no? que hay que mover las carteras, ¿no? Dependiendo del momento del ciclo y del momento del riesgo. Lo que sí que me ha demostrado la experiencia es que no tocar la cartera y dejarla invertida durante el tiempo da mejores resultados que estar moviendo la cartera cuando ves que hay riesgo. Pero sí que es verdad que hay ciclos económicos y que depende del ciclo, pues sí que puedes aumentar la ciclicidad y la sensibilidad al ciclo de la cartera en aquellos sectores que son más sensibles a la recuperación. Pero lo que es el core, ¿no? Lo que es la parte importante de la cartera en blue chips, ¿no? y en empresas que vas a tener en el medio y largo plazo, pues esa parte que más o menos es un 60 o un 80%, sí que lo debes de dejar tranquilo. ¿Y a un fondo qué le pides para incorporarlo a cartera? ¿Para ti qué es tu mínimo? En la consistencia en el tiempo, ¿no? De la calidad de la gestión, el coste. Últimamente los clientes están muy sensibles al coste, sobre todo que no haya abuso en ese coste y que no sea en detrimento de la rentabilidad del fondo, ¿no? Pero sí que para mí lo más importante es la consistencia en el tiempo de la rentabilidad que produce, y eso solo lo generan los grandes equipos con buenos, las grandes gestoras con muy buenos equipos, pues que tienen esa consistencia en el largo plazo. ¿Y le pides también un mínimo de volumen de patrimonio? ¿A los clientes? No, sí, la verdad es... O sea, al fondo. Por lo general, las gestoras con las que yo trabajo pues tienen un volumen muy importante, y eso sí que significa pues que está muy controlado el riesgo, las empresas sostenibles, mejor dicho, que lo que es el riesgo implícito del fondo
está muy auditado. Entonces, ¿por qué? Pues porque son fondos importantes. Entonces, en ese sentido, yo personalmente, casi todos los fondos son muy grandes. Muy bien. Oye, pues Gabriel, la verdad es que da gusto charlar con asesores que desvelen un poco cómo es su trabajo y sobre todo que nos enseñen un poquito más de cómo construir carteras en el medio y largo plazo, carteras consistentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te veo pronto, de acuerdo, aquí presencial. Gracias, Susana. Oye, un placer. Cuidaros. Muchísimas gracias. Un placer. Que tengas buen día. Igualmente. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Llevamos en esta edición de verano desde las 7 de la mañana, on fire, como digo yo, contándoles y cantándoles qué es lo que pasa en los mercados financieros, con una visión muy global, muy pendientes de los pequeños detalles, muy al tanto de las cotizaciones y sobre todo dibujando las oportunidades que se le ofrecen, charlando con los mejores especialistas, con analistas, economistas, abogados, empresarios, consultores, para que nos den su visión, para que nos cuenten qué piensan, cómo lo ven, cuáles son las causas, cuáles son las posibles consecuencias, las estrategias. Bueno, intentamos acompañarles, informarles, formarles y también entretenerles. Espero que les haya cundido la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que mañana a las 7 de la mañana volvemos. El equipo casi al completo porque todavía tengo por ahí algún despistadillo, algún afortunado en la playa remojándose. Pero bueno, estaremos aquí todos haciendo ese soft landing que dicen muchos, ¿no? Con ese aterrizaje suave, preparando nuevos contenidos, nuevas entrevistas, nuevas sintonías, nuevas secciones para esta temporada que estamos a punto de estrenar. Con mucha ilusión, con muchas ganas y con fuerzas renovadas. Gracias por acompañarnos. Siguen informados en cada boletín, ahora con Blanca del Tronco. Por mi parte, esto es todo. Un abrazo y hasta mañana a las 7. Adiós, chao, chao. Normal, porque cuando cuentas con todo lo que te gusta y los mejores servicios, volver al cole es todo un gustazo. Por eso en El Corte Inglés hemos preparado las mejores ofertas en deportes para que empieces con energía. Como los chándales de Adidas para niño y niña desde 39,99 euros o el calzado deportivo de Puma y Reebok desde 29,99 y una selección de producto de Puma al 30%. Y en Boomerang también encontrarás ofertas que te gustarán un montón, como las mochilas Boomerang desde 9,99 euros y los chándales desde 29,99. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Te contamos lo que se decide cada semana en Bruselas. Los retos de España. Los retos de la Unión Europea. ¿Qué se decide y cómo nos afecta? Cada viernes en Capital Intereconomía. Con Susana Criado. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. En Seguros García Ochoa le ofrecemos los mejores seguros con las mejores compañías, al mejor precio y con la máxima calidad. Llevamos más de 35 años en el sector seguros y más de 3 años asesorando a los oyentes de Radio Intereconomía. Llámenos al 679 48 20 40. 679 48 20 40. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía.
El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador, la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Los mercados europeos operan con recortes ante la más que probable caída del gobierno del primer ministro francés, François Bayrou, en la moción de confianza que ha convocado el próximo 8 de septiembre, después de que toda la oposición haya anunciado que votará en contra. En este contexto, el IBEX 35 cede un 0,77% a 15.148 puntos, recortes de medio punto porcentual para el DAX alemán. El Eurostoxx 50 se deja un 0,82%, mientras que el CAC parisino opera con una caída del 1,75% a 7.705 puntos. Dentro del CAC parisino, caída de los bancos franceses arrastrando consigo al conjunto del sector financiero europeo. Caen con fuerza también grupos como Veolia, Engie o Vinci, con una elevada exposición a contratos públicos. Así vemos a valores como Société Générale dejarse en tiempo real un 6,5%, recortes del 5,95% para Crédit Agricole. El BNP Paribas cede un 5,78%, mientras que Vinci opera con una caída del 5,31%. El ministro francés de Economía, Éric Lombard, ha preguntado sobre la eventualidad de que se desencadene una crisis de deuda francesa y una intervención del Fondo Monetario Internacional. No descarta el riesgo. Es un riesgo que tenemos delante, que queremos evitar, que debemos evitar, pero no quiero decirles que el riesgo no existe. Declaraciones de Lombard a la emisora France Inter, donde el ministro francés de Finanzas asegura además que el gobierno está abierto a la negociación, aunque dice el recorte de 44.000 millones de euros propuesto por François Bayrou y que ha desencadenado esta crisis de gobierno no es, dice, negociable. En cuanto al monto de los ahorros, tenemos un compromiso asumido ante la Unión Europea y ante los mercados financieros de realizar un ajuste.